Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al webinar del equipo del Quinto Encuentro y NFCYM. Saludamos a todos los agentes de Ministerio Hispana en todo el país. El webinar del día de hoy es cómo acompañar y servir a personas indocumentadas durante el COVID-19. Mi nombre es Mayra Carpena y soy la especialista en membresía de eventos de NFCYM. Y es una bendición darles la bienvenida a este evento formativo. Pero más que nada, es mi placer presentarles a nuestra moderadora del día de hoy, la doctora Patti Jiménez. Buenos días y buenas tardes. Soy Patti Jiménez, coordinadora de comunicaciones para el Quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina. Y es un placer de nuevo estar aquí presente con ustedes moderando los seminarios web. Antes de iniciar, vamos a compartir algunas indicaciones. Para preguntas que aparece en el menú de GoToWebinar. Para hacer una pregunta, seleccionen el área con el cuadro en blanco, escriban su pregunta y seleccionen enviar. Compartiremos las preguntas y comentarios para que todos los participantes puedan verlas. Si tienen dificultades con el audio o la imagen, usualmente es relacionado con la calidad de la conexión de Internet, así que si es así, necesitan cerrar los programas que están utilizando o pidan que aquellas personas alrededor de ustedes que se desconecten del Internet en la siguiente hora. Pueden ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesiten al seleccionar la opción en la línea entre vista de cámara, Camera View y la pantalla de la presentación. Si su pantalla de webinar desaparece, seleccionen el logotipo de GoToWebinar en su menú. El webinar está siendo grabado. Dentro de 3 horas que el webinar haya concluido, van a recibir un correo electrónico conteniendo un enlace con acceso a la grabación. Por último, esta presentación está programada para 1 hora con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si ocupan retirarse antes de que concluyamos, simplemente utilicen el enlace de la grabación que será enviada para continuar con la sesión que se haya perdido. El título del webinar de hoy es Cómo acompañar y servir a personas indocumentadas durante COVID-19 y es mi placer presentarle a nuestros panelistas de hoy. De nuevo, le damos la bienvenida a Alejandro Aguilera Titus, coordinador nacional del Quinto Encuentro y director adjunto de Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. También tenemos a Lía Salinas, directora de la Pastoral Hispana en la Arquidiócesis de Baltimore y vicepresidenta de NACADEM. Y tenemos también a la hermana Gabriela Ramírez, directora de Servicios Sociales Católicos Hispanos en la Diócesis de Birmingham, en Alabama. Antes de cederle la palabra a nuestros panelistas, vamos a tomar unos momentos para ponernos en la presencia de Dios, quien nos une en nuestra misión y ministerio con la Iglesia joven y con la pastoral hispana. Conforme vamos a orar la oración del Quinto Encuentro para la Pascua en estos momentos de crisis. Y entonces le cedo a Alejandro que nos guíe con la oración. Buenos días, buenas tardes. Teniendo muy en mente las palabras del Papa Francisco, que enfatiza que sí, somos gente de Cuaresma, pero sobre todo tiempo de Pascua, conscientes de esa realidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos esta oración. Dios de la vida y de la salud, tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas por los medios a nuestro alcance, a caminar junto a ellos en este tiempo de crisis, a escuchar sus preocupaciones con compasión, responder sus dudas con sensibilidad y proclamar tu palabra con esperanza para que puedan sentir tu presencia en cuerpo y sangre en sus hogares. Aliméntanos hoy como discípulos misioneros y quédate con nosotros siempre, mientras nos dedicamos en este tiempo de Pascua a redescubrir el amor y compartirlo en nuestras familias y con toda la familia humana. Te pedimos esto desde nuestros corazones ardientes, llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la amorosa protección
de nuestra Santa Madre María de Guadalupe, patrona de las Américas. Amén. Muy bien. Bueno, como hemos hecho en los últimos seminarios web, utilizamos la metodología de la pastoral hispana, el ver, juzgar y actuar. Vamos a iniciar viendo un poquito la realidad en cuestión de personas indocumentadas. Primero vamos a pedirle a Lía que nos hable un poquito sobre la realidad en Baltimore y en su región, que es la región 4. Si gustas empezar a compartir, Lía. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, lo que estamos experimentando en la región episcopal 4, nosotros tenemos un área no muy cercana entre los estados de Virginia, Maryland y el distrito de Columbia. El día de ayer se reportaron un total de más de 10,000 hispanos que han sido afectados o que han contraído el virus. Nuestra gente es la que más está sufriendo. En muchos de estos casos son las personas indocumentadas. Muchos han contraído el virus porque son trabajadores esenciales, son gente que sigue trabajando en la construcción, algunos en otros servicios, y también se contagian porque viven en espacios muy pequeños. Hay veces que en los mismos apartamentos en espacios pequeños, viven varias familias, entonces no tienen distanciamiento social. Las noticias reportan que los barrios donde viven los latinos en Maryland, en Virginia, los condados de Maryland, son donde más se están viendo los casos del virus. Entonces, hay mucho miedo por parte, ¿no?, de las muertes, por parte de la enfermedad, del virus, pero también hay un temor porque la gente ya lleva muchos meses sin trabajo. Ya van, ¿no?, desde mediados de marzo que hemos estado confinados y muchos no tienen ya cómo pagar la renta, cómo llevar sustento a sus familias. Entonces, y tampoco no califican muchos para la ayuda, ¿no?, federal o para otro tipo de ayuda. Entonces, es un tiempo de mucha incertidumbre, de mucho miedo, y eso es lo que estamos experimentando en la región 4. Muchas gracias, Lía. Voy a invitar ahora a la hermana Gabriela si puede hablarnos un poquito sobre la realidad en Birmingham, Alabama, que es el sur de los Estados Unidos. Gracias. Sí, en la diócesis de Birmingham, Alabama, estamos viendo cómo la gobernadora del estado de Alabama, los departamentos de salud y la iglesias de diferentes denominaciones, están buscando cómo tomar medidas de precaución y cómo poder colaborar en atender a la comunidad hispana, que es siempre la más vulnerable. También estamos viendo que los afroamericanos sufren esta realidad, pero ellos, por tener documentos, tienen más prestaciones de gobierno, no los hispanos. Nosotros ofrecemos servicios a los hispanos, servicios sociales, trabajamos para la Oficina de Caridades Católicas, y cuando vienen hemos descubierto la impotencia que están experimentando, la preocupación de no saber cómo van a poder sostener a su familia en el futuro. Hay miedo, hay ansiedad, tristeza, desconfianza. Hay desesperación porque ya no tienen dinero, han perdido su trabajo. Muchos aquí trabajan en la yarda, trabajan mujeres limpiando casas, trabajan en restaurantes. Son los primeros que han perdido el trabajo. No tienen dinero para pagar sus biles, tienen deudas acumuladas y pues sí, entran en desesperación, en ansiedad. También estamos viendo abuso laboral en el área de Albertville, donde hay plantas de pollo, la Tyson. Hay la pérdida de salud de mucha gente, ahí hay un peligro muy grande de contagio masivo porque no hay distancia social ahí. Y las muertes que conozco de hispanos han sido ahí, de gente que trabaja en las plantas de pollo. También hay mucha desinformación sobre el coronavirus. Aquí hay muchos mitos. Piensa la gente que por tenerlo se va a morir. Hay mucho temor a ir a hacerse las pruebas
usan más bien remedios caseros, piensan que si van a hacerse la prueba a una clínica se van a infectar y tienen miedo aún de que, algunos hasta de que los van a matar porque no quieren que ellos infecten a otros. Más bien se están basando en remedios caseros que aprenden de sus abuelos. También en la educación, algunos hispanos no cuentan con acceso a Internet y también vemos la dificultad de los padres de familia. Al no conocer el inglés, no pueden ayudar a sus hijos a hacer las tareas. Hemos visto también algunos casos de violencia doméstica, porque ante la tensión que se vive en las familias, pues muchas veces se llega a la desesperación, a los gritos, a la agresión. Y sobre todo he visto una necesidad muy grande de ser escuchados y también una necesidad grande de Dios. Muchas gracias, hermana Gabriela. Ahora pedimos a Alejandro que nos hable un poquito de a nivel nacional qué está pasando en cuestión de nuestra comunidad, de la comunidad hispana y personas que no tienen documentos. Sí, pues la realidad que describe Lía y Gabriela en distintas regiones del país es una realidad muy extendida a nivel nacional también. Sabemos por las noticias, por las estadísticas, que el pueblo más afectado en términos, por ejemplo, de pérdida de trabajo es el hispano. Y el pueblo con más muertes proporcionalmente debido al COVID-19 es el hispano. Y dentro de la realidad hispana están las personas sin documentos y las personas que son familiares con las personas sin documentos, quienes también están sufriendo, yo diría que más profundamente este impacto. Lo hemos mencionado antes, es esa gran hipocresía, esa gran injusticia de considerar a trabajadores esenciales, pero al mismo tiempo excluirlos, porque las personas indocumentadas no tienen acceso a ningún tipo de programa de ayuda. Gracias a Dios hay algunos gobernadores, por ejemplo, el gobernador de California, en Michigan también, y otros en donde se han asignado algunos recursos para apoyar a la comunidad hispana indocumentada y a otros indocumentados. Pero es cierto que el COVID-19 es un virus que está siendo devastador y está afectando desproporcionadamente a nuestro pueblo hispano, pero también hay otro virus que se está uniendo, que también está devastando a nuestra gente, y es el virus del odio, el virus de la xenofobia, el desprecio por los inmigrantes, en cuestiones legislativas, en cuestiones de órdenes ejecutivas, en cuestiones de deportaciones. Seguimos viendo, a pesar de que estamos viviendo una situación tan dramática como es esta pandemia, que nuestro pueblo sigue sufriendo el desprecio, la discriminación, la deportación, el maltrato, por ser inmigrantes, por ser pobres, por ser hispanos. Y esa es una realidad que se une al drama que se está viviendo en estos días, que gracias a Dios que somos un pueblo de fe, pero realmente hay este segundo virus que está teniendo un impacto muy negativo en nuestras comunidades y nuestras familias. Gracias, Alejandro. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es el juzgar. Es cuando reflexionamos sobre nuestra tradición y cómo ilumina la situación que estamos viviendo. Entonces, invito a la hermana Gabriela que nos comparta un poquito una reflexión. Hermana Gabriela. Sí, Jesús nos ha dicho muchas veces en su palabra, no tengan miedo. Yo creo que es lo que nos diría hoy ante esta pandemia. Y nos diría, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos invitaría a mantener viva la esperanza de que esto no es el fin del mundo, esto es temporal. A lo mejor sí es la caída de algunos imperios que se sentían poderosos y que creían que con su dinero podían comprar la salud. Esta pandemia está siendo para nosotras, para toda la humanidad, una oportunidad de vivir la espiritualidad, que es encontrar a Dios no solo en el templo, es encontrar a Dios que camina con nosotros, es vivir esa experiencia de Dios en lo cotidiano de la vida.
es el tiempo de la esperanza. Esto es temporal. Es importante ver en esta pandemia una oportunidad, un tiempo de gracia que nos humaniza y nos ayuda a retomar qué es lo esencial. También como hispanos yo veo que esta es la oportunidad de crecer en esta capacidad de resiliencia que tenemos. Nosotros, por venir de países que han sufrido, hemos creado la posibilidad de poder ingeniárnosla para salir adelante de pruebas con pocos recursos. Somos creativos, nos podemos innovar, nos podemos reinventar. También esta es una oportunidad de crecer en la gratitud por lo que tenemos cada día. Y es una oportunidad de aprender a vivir en el momento presente. Jesús nos dice, a cada día le basta su propio afán. Confiar en la divina providencia. Es la oportunidad de unirnos y de realmente luchar juntos para salir adelante. Nosotros ante las pruebas nos unimos como hispanos. Yo también quisiera invitar que como hispanos nos uniéramos en ese amor a María. Es algo que nos caracteriza. Y que recordáramos durante toda esta pandemia esas palabras de María de Guadalupe, que nada turbe tu corazón, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo. Que nos sintamos así durante esta pandemia, resguardados, cuidados por María nuestra Madre. Estamos en su regazo, que confiemos en Dios, en María y en nosotros mismos, en que las respuestas creativas van a surgir de la misma comunidad. Muchas gracias. Ahora invito a Alejandro que hable un poquito, una reflexión bíblica y también un poquito sobre la doctrina social de la Iglesia. Antes que nada, agradecer mucho las palabras de la hermana sobre ese Dios compasivo, misericordioso que camina con nosotros en las buenas y en las malas, pero sobre todo en las malas. En términos de una referencia bíblica, a mí me vino sobre todo muy fuerte esta mañana la lectura del Éxodo, en donde Yahvé dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Creo que este es un momento de kairos en el sentido de que Dios camina con nosotros, quiere hacerse presente de una manera más palpable, más evidente, más profética también. Nuestro pueblo es un pueblo perseguido en muchos sentidos en esta sociedad. Es un pueblo hostigado. Es un pueblo que quiere ser minimizado, que quiere ser limitado, donde se nos quiere pero no se nos quiere. Y somos un pueblo de Dios en marcha. Entonces, en ese sentido, yo creo que la identidad de pueblo de Dios que la historia del Éxodo nos ofrece es no nada más iluminadora, sino que también es fuente de esperanza y también me compromete. Yo creo que este es un tiempo muy profético también, en donde si bien es cierto hay asistencia, hay acompañamiento pastoral, hay oración, hay un tratar de hacer más accesibles los sacramentos de manera virtual. También es un tiempo muy importante de alzar la voz profética de Dios para denunciar las injusticias que está sufriendo nuestro pueblo, entre otros. Y que esta palabra profética sea una palabra fuerte y se aclara, en donde todos sepan qué es lo que Dios opina de esta realidad tan difícil que están enfrentando nuestros hermanos y hermanas indocumentados. Tenemos dentro de la enseñanza social de la Iglesia 2000 años de historia de defensa de los vulnerables. Los mismos evangelios presentan al pobre como el privilegiado, como el predilecto del evangelio. También tenemos los obispos de Estados Unidos y de México sacar una carta pastoral que se llama Ya no somos extrañas, juntos en el camino de la esperanza, en donde la Iglesia realmente ofrece una visión y un método de cómo crear caminos y maneras de que este pueblo pueda regularizar su situación para que deje de vivir en las sombras y deje de ser explotado y deje de ser perseguido. Entonces, en ese sentido, la enseñanza social de la Iglesia, que se inspira mucho en la tradición profética de las Escrituras,
Eso me está hablando a mí mucho en estos días de la pandemia. Muchas gracias, Alejandra. Ahora voy a invitar a Lía que hable un poquito también sobre la Sagrada Escritura y nuestra relación personal. Gracias. Creo que en este tiempo es un espacio que nos da para doblar rodillas, para acogernos en momentos de oración. Si es bien cierto que las iglesias, los templos están cerrados, pero la iglesia se mudó a las casas, ¿no? Y este tiempo nos invita, como dice el Evangelio de Mateo, Jesucristo nos llama a ir a donde Él cuando estamos afligidos, cuando estamos agobiados, porque Él nos hará descansar. El Padre en su misericordia nos acoge con nuestros temores, con nuestras ansiedades, con todas nuestras preocupaciones. Entonces, este momento creo que es un momento primero para nosotros retomar esta relación personal con el Señor. Me alegra mucho ver a tantas parroquias, tantos hermanos en línea, siendo creativos, creando espacios virtuales para orar en comunidad. La iglesia doméstica también es un momento que tenemos para orar en casa con nuestras familias y de también ¿no? extender estos momentos a la comunidad. También creo que es un momento adecuado, como decía Alejandro, de ser una voz profética y de poner nuestra fe en acción, de reflexionar sobre qué es lo que Dios nos está diciendo con todo esto que está pasando. Esta pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, al mundo entero, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios de la humanidad, del abuso de la madre tierra? ¿Cómo podemos ser nosotros parte de la solución a las injusticias que estamos viendo alrededor del mundo, las injusticias con nuestra madre tierra, las injusticias con los inmigrantes? Entonces creo que en este tiempo de escucha atenta, en el momento de oración, es donde podemos escuchar la voz de Dios. Muchas gracias, Lía. Bueno, después de reflexionar un poquito, vamos a movernos al actuar, ¿verdad? ¿Qué nos está llamando, ya sea en reflexión, en nuestra reflexión personal e incluso en la reflexión bíblica? ¿Cómo es que vamos ahora a actuar en esta situación? Entonces, invito a la hermana, la hermana Gabriela, que nos hable un poquito de qué es lo que han hecho en Birmingham. Gracias. Mira, sí, están uniéndose, trabajando en equipo. Estamos porque ahí formamos parte de ese grupo. Hay una red entre las agencias del gobierno, los departamentos de salud y iglesias de diferentes denominaciones para buscar respuestas creativas y recursos disponibles para los hispanos. Aquí yo veo muy importante en esta región de Alabama trabajar ecuménicamente, porque aquí como católicos somos la minoría y la mayoría de los católicos aquí son los hispanos. Yo creo que aquí son el futuro de esta iglesia católica en Alabama. Como diócesis de Birmingham, también hemos creado un equipo de respuesta rápida. Nos unimos la Oficina de Ministerio Hispano, nosotros, Caridades Católicas para los Hispanos, y la Oficina de Educación Religiosa, para crear un equipo donde nombramos en las 7 regiones de la diócesis un laico coordinador de cada área para que sean portavoz, que investiguen los recursos que hay disponibles en esa región y que los transmitan y los comuniquen en cada parroquia de su región. Nos estamos basando en los medios de comunicación como la radio. Para los hispanos hay un periódico latino, hay una radiodifusora La Jefa. Estamos también utilizando WhatsApp, que aquí es lo que muchos hispanos utilizan, y Facebook, para comunicar los recursos disponibles. Y también hemos llevado a las parroquias las pruebas del coronavirus, porque la gente tiene mucho miedo de ir a las clínicas. Entonces en las parroquias lo estamos promoviendo, pruebas gratuitas del coronavirus. También
Caridades Católicas USA nos donó $13,000 a nosotros, la casita que trabajamos para hispanos, porque saben que son los que cuentan con menos recursos. Entonces, con estos 13,000 estamos pagando, ayudando a pagar una porción de los biles de renta, de luz, médicos, gastos médicos. También en estos equipos hemos recibido donaciones de comida. El Banco Central de Alabama y servicios de misión cristiana nos están donando comida para repartir con la gente. Sobre todo ha sido ahorita muchas frutas y verduras. También hay otra agencia que nos ha donado pañales, que es otra necesidad. Las familias hispanas son muy numerosas. Hay muchos niños. También en la casita algo que hemos hecho es acompañar espiritualmente por teléfono. La gente tiene mucha necesidad de ser escuchada porque están viviendo mucha ansiedad y tensión por su impotencia. En la oficina también tenemos el programa de inmigración. Seguimos ofreciendo estos servicios, especialmente a los jóvenes para que renueven su DACA, porque queremos que ellos sigan gozando de esos beneficios del gobierno. Creemos que la población joven hispana también tiene un papel muy importante en la transformación de esta realidad ahorita. Lo seguimos apoyando. También tenemos un programa que se llama, de educación para adultos, que se llama Plaza Comunitaria. Trabajamos en equipo con INEA de México y con el Consulado Mexicano. Para que al final los hispanos terminen su primaria, su secundaria o aprendan a leer y escribir. Tenemos esos casos también. Entonces ahorita estamos continuando estas clases, pero por línea, por WhatsApp o por Facebook, por teléfono, para invitar a que sigan estudiando desde sus casas. La superación creemos que es la forma más clara de erradicar la pobreza. La educación nos da poder y queremos empoderar a los hispanos con la educación. No basta con darles un pez, hay que enseñarlos a pescar. Creo que esa es la forma de transformar la realidad. Hermana, Sí. usted había hablado un poquito sobre qué precauciones estaban tomando, ¿verdad? Porque el trabajar, ¿verdad? Que vienen a visitarlos, ¿cómo es que están ustedes también tomando precauciones? Oh, sí, pues queremos protegernos y protegerlos para poder continuar. Tenemos cerrada la oficina, solamente atendemos las citas por teléfono y en la puerta de la oficina, no los dejamos entrar realmente, en la puerta de la oficina en una mesa les dejamos la ayuda que van a recibir y les dejamos pues el cheque y todo lo demás es por teléfono, a menos que sea una emergencia. Los documentos, por ejemplo, de DACA o papeles, documentos que necesitamos, los dejamos entrar por algo específico, pero tratamos de protegernos haciendo casi todo cuidando la distancia social entre nosotros. Estamos abriendo de lunes a jueves, de 10 a 3 de la tarde, y ya desde antes, desde que hacen la cita, solo atendemos con cita, desde que hacen la cita les decimos la entrevista te la vamos a hacer desde el estacionamiento y ya nada más salimos a entregarte la ayuda que estás solicitando. Son medidas de precaución que el gobierno y el Departamento de Salud y la Iglesia nos está pidiendo también cuidar para protegernos y proteger a nuestros clientes también. Otra cosa que es muy importante ahorita es promover a la mujer. Nosotros creemos que el papel de la mujer en esta pandemia va a ser clave, porque la mujer se la sabe ingeniar, sabe hacer rendir la sopa para que alcance para todos y inclusive para compartir con los demás. Entonces, promover a la mujer va también a ayudar a estabilizar la economía en estos momentos. La mujer tiene esa capacidad de intuición
y creo que va a ser clave en buscar caminos nuevos juntas. Nosotros vemos también que la gente sí necesita la Eucaristía, pero también necesita un pan en su mesa. Creo que esos son los signos concretos que también nosotros como iglesia les podemos decir que la iglesia es madre, que la iglesia cuida de ellos. Es un signo de que podemos nosotros ser esperanza y signos del reino para poder responder ante esta realidad. Muchas gracias. Ahora invito a Lía, si nos puede hablar un poquito de los cambios que han hecho en Baltimore y también cómo es que han colaborado con Caridades Católicas. Bueno, nosotros en Baltimore hemos tenido que cambiar nuestra estrategia y estoy hablando específicamente de la oficina del Ministerio Hispano. Como decía la hermana, si la gente no tiene un pan en su mesa, pues entonces no van a poner atención ni a ningún programa de formación en línea y otras cosas que veníamos haciendo. Entonces tuvimos que volver a reorganizarnos y ver cuáles son las necesidades inmediatas de la comunidad. A mí me ha sorprendido ver la iniciativa de nuestra gente hispana que ha demostrado en estos últimos meses ser solidarios los unos con los otros, ver a los movimientos eclesiales, a las CEPs, las comunidades eclesiales de base, moverse entre ellos mismos, llamarse, acompañarse y ver de que sus hermanos estén bien. Familias que de su propio dinero han sacado para llevarle comida a otros. Eso ha sido para mí muy... me llena de alegría, ¿no? Me llena de alegría de saber que la gente no está esperando a que le llegue, ¿no? Un cheque, no está esperando a que venga la ayuda quizás de la parroquia. Hemos visto también cosas muy positivas. La gran mayoría de nuestras parroquias ya tenían un food pantry, una despensa de comida, pero ahora se han visto en la necesidad, ¿no? De hacer food drives, de hacer distribuciones y se está viendo, ¿no? Muy bien cómo están trabajando entre sí para llevar, ¿no? Ese alimento y por lo menos una canasta básica a sus feligreses, ¿no? Y a cualquiera que llame y que pida una canasta. Hemos estado trabajando muy bien también con Caridades Católicas locales en Baltimore Esperanza Center. En la región también hemos visto Caridades Católicas de Washington. En el área de Montgomery se ha creado una red de ayuda específica para las personas indocumentadas. En una de mis parroquias en Baltimore se han unido junto con John Hopkins, con la universidad y el hospital de John Hopkins, y están ofreciendo exámenes gratuitos para el virus los días miércoles y viernes. La semana pasada hicieron más de 400 exámenes. Es una parroquia donde el 90% son hispanos y 1/3 de esa parroquia está infectado con el virus. Entonces, estamos viendo cómo los párrocos están siendo muy creativos en llevar estos servicios a su comunidad. Estamos viendo también las maneras creativas que nos ha tocado hacer, mudar nuestros ministerios, mudarlos a un mundo virtual, a un mundo en línea. Estamos ofreciendo también clases para que la gente sepa utilizar estas plataformas de Zoom, GoToWebinar. Hemos utilizado mucho los recursos también de nuestros amigos de Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de Chicago, que están también ofreciendo el rosario virtual. Recién vamos a comenzar nosotros un entrenamiento para los círculos de paz. La gente necesita un espacio donde desahogarse, un lugar sagrado donde puedan comunicarse, donde puedan expresarse y llevar sus penas. Y entonces participamos algunos en este entrenamiento de Pastoral Migratoria y ahora lo vamos a nosotros a entrenar a otras personas también de la región. Hemos utilizado también mucho los recursos de Justice for Immigrants. Hay mucha información, la gente todavía tiene muchas preguntas de su estado migratorio, preguntas sobre si reciben ayuda del gobierno, que si eso se va
o ayuda de alguna asociación o de alguna organización local, que si eso pueda ser considerado carga pública. Entonces estamos tratando, ¿no?, de todas las semanas creamos un boletín que le llega directo a las personas, ya sea a su teléfono o a su correo electrónico. Lo publicamos en nuestra página de Facebook para que la gente tenga acceso a todos esos recursos de comida, donde hay exámenes, donde hay oraciones, donde pueden ir a los sitios web en línea, los horarios de las misas en línea. Entonces, es una serie de cosas que estamos haciendo, muchas en colaboración. Hemos utilizado también el website del Quinto Encuentro, que ahora tienen una variedad de recursos. Hemos visto también, ¿no?, la necesidad de empezar, como decía Alejandro, de empezar a levantar nuestras voces, ¿no?, de ser solidarios con aquellos que son los oprimidos y los agobiados. Me gustaría mencionar, mi compañera Rocío de Nuevo México me hace llegar esta carta de su obispo Wester, donde habla, ¿no?, que hoy más que nunca la pandemia nos ha enseñado y nos muestra la necesidad, la gran necesidad de la legalización de nuestros hermanos indocumentados, porque muchos no pueden y no tienen el alcance de los recursos disponibles al resto de la población. Gracias, Lía. Ahora invito a Alejandro que nos hable un poquito sobre la respuesta a nivel nacional. Bueno, a nivel, bueno, antes que nada quiero agradecer y afirmar a Lía y a Gabriela por las maravillosas iniciativas que han estado generando en sus diócesis y enfatizar el papel importante y profético de la mujer. No es cosa nueva que en tiempos difíciles los pueblos ven en la mujer un recurso que los ayuda a salir adelante de una manera única, y creo que eso lo vemos también en el contexto de esta pandemia, como las mujeres tienen una manera muy única y especial de mantener a flote el barco. Pero también decir que esto obviamente es una labor de corresponsabilidad. Quiero decir, como hombre, sí es cierto que la mujer, pues, haya maneras de que poner más agua en la sopa, pero pienso que el hombre en este contexto también debe ser un colaborador con la mujer en el apoyo, en la vida familiar, en lo cotidiano de qué hacer y de los quehaceres en el hogar, de tal manera que ambos puedan caminar juntos, apoyándose en este contexto. Hay muchas iniciativas en diócesis, muchos pronunciamientos, muchos obispos han expresado, así como el arzobispo Wester de la arquidiócesis de Santa Fe también. Hay muchos obispos que han hablado de manera muy profética y clara en defensa de las personas indocumentadas, y han pedido porque haya procesos de regularización de sus situaciones para que salgan de las sombras. También vemos que hay una gran creatividad dentro de nuestro pueblo a nivel nacional, el esfuerzo de las pequeñas comunidades eclesiales, de los movimientos apostólicos, sobre todo con una gran capacidad de ministerio laico, ha sido una luz de esperanza. Los jóvenes, por ejemplo, se han abocado a ofrecerse como voluntarios para cuestiones de asistencia con comida y otro tipo un sinnúmero de maneras en que con su juventud están dispuestos realmente a tomar el riesgo y estar al servicio de su comunidad. Las parroquias, como siempre, se han convertido en centros, aunque hay lugares en donde los templos incluso están cerrados, no dejan de ser las parroquias de manera virtual, a través de las redes de teléfono y de WhatsApp, como ya mencionaban aquí en el web. La parroquia ha creado nuevas maneras de conectar y de conectarse y de apoyarse, de tal manera que la misión de la iglesia siga creciendo y sobre todo que no se olvide de llegar a aquellos que más lo necesitan, que son nuestros hermanos y hermanas indocumentados. Nadia y yo, a nivel personal, por ejemplo, ya pusimos nuestra contribución a nuestra parroquia de San Camilo, de manera automática, para asegurarnos que nosotros estamos en posición de mantener
el apoyo de la misión de la iglesia de esa manera, pues lo hagamos. Esto es algo que le ha ayudado mucho a las parroquias a recobrar un poquito su capacidad de servicio, y hemos visto que los sacerdotes han utilizado el teléfono más que nunca para estar en contacto con la gente, acompañándola y tratando de reinventar esa manera de ser parroquia, de ser comunidad, para seguir creciendo. Estoy muy inspirado por las palabras de una joven enfermera que, además de trabajar y ya teniendo pacientes con el COVID-19, está estudiando, y comentaba que lo que ella hizo con sus $1,200 del estímulo fue donarlo a una organización que trabaja con gente indocumentada. Entonces, ese tipo de testimonio de personas también que, sin tener mucho dentro de lo que tienen, están dispuestos a ayudar, realmente ha sido para mí un gran ejemplo de solidaridad y de lo que es, y de la grandeza del ser humano, que realmente desde donde nosotros nos vemos a través de los ojos de Dios, y poder así dejar atrás esa manera de ver al ser humano que no tiene nada que ver con Dios, que es la que lleva al desprecio y a la ignorancia y a la exclusión. Así es que somos un pueblo que resiliente, como se dice, somos un pueblo con mucha fe, con mucha esperanza y con mucha solidaridad, y eso se nota a nivel de las personas, de las pequeñas comunidades, de las parroquias, de las agencias católicas y otras agencias, y eso pues también da motivo de esperanza, y esperamos que nuestros hermanos y hermanas indocumentados encuentren el acceso a estos recursos. Termino comentando que me llegó hace unos días un texto de un sacerdote que está en Massachusetts, diciéndome que hay una persona aquí, entonces, cerca de donde yo vivo, de Guatemala, con unos compañeros que son indocumentados y que están en necesidad de ayuda. Y fue el padre que me llamó para decirme: Alejandro, a ver cómo se puede apoyar. Y gracias a Dios nuestra parroquia es muy activa, sobre todo en ese lugar donde viven estas personas. Así es que, desde lo personal hasta lo comunitario, hasta lo institucional de las agencias, asegurémonos que nuestros hermanos y hermanas indocumentados tienen acceso a la esperanza, a la oración, a la comida, a la asesoría que requieren, y al cariño y el abrazo de la iglesia. Muchas gracias, Alejandro. Vamos ahora a continuar a la sección de preguntas, ¿verdad? Que tenemos varias preguntas aquí de nuestros participantes. Voy a ir a una pregunta de Diego Díaz, que está en Mississippi. Dice que la realidad en Mississippi es similar para los latinos y afroamericanos. ¿Cómo hacer para que la información llegue a las personas? Muchos no tienen acceso a Internet. La información que se proporciona es solo en inglés. A veces, dice, hay mucha falta de información, tienen temor de que en los centros de prueba los detengan. Entonces, yo sé que han dado ejemplos locales, Lía y la hermana Gabriela, pero otra pregunta que se ha hecho, y yo digo que tal vez ayude a responder a esto, es ¿cómo es que se utiliza WhatsApp? ¿Cómo es que lo están utilizando para mantenerse en comunicación? Entonces, no sé si la hermana Gabriela pueda responder un poquito a eso. Sí, se han creado grupos. Bueno, por ejemplo, en la plaza comunitaria los asesores crean su grupo con sus alumnos, y de esa manera se comunica con ese grupo. Cuando es algo, información sobre, por ejemplo, dónde se van a dar pruebas gratuitas, en qué parroquia, se manda por TEDx un mensaje de WhatsApp a todos los contactos que tenemos, y les pedimos que lo repliquen con sus contactos. Entonces realmente ha sido hacer la red con los contactos. Sabemos que la mayoría de los hispanos usan WhatsApp, entonces ahí es como nosotros hemos publicado pues los recursos que están disponibles para ellos, haciendo grupos y pidiendo que los repliquen con sus propios contactos. Muy bien, tenemos una pregunta, ¿dónde está? Para Alejandro, de Ricardo Jiménez, que es director asociado para el Ministerio Hispano en la Diócesis de Wilmington.
¿El Quinto 4 tiene o está preparando algún material para educar a nuestros líderes a llegar a las periferias, ya sea material virtual, unir en una pastoral en conjunto que los jóvenes eduquen a los adultos en este trabajo? Ciertamente hay varias iniciativas que estamos llevando a cabo. Una de ellas es desarrollar la capacidad de manejar tecnologías virtuales que nos ayuden a tener no nada más webinars como este, sino reuniones, conferencias y otros formatos de formación. Así es que ciertamente estamos trabajando en ese sentido. En términos de los jóvenes adultos, tenemos 2 o 3 iniciativas para reunirlos, sobre todo a los jóvenes adultos que participaron en los procesos del quinto encuentro, para crear una pastoral del acompañamiento con ellos. Y ciertamente la idea de que estos jóvenes ellos mismos puedan manejar las tecnologías y luego puedan apoyar a otras personas a manejarlas, creo que es algo que ya se está dando, pero pudiéramos quizás ser más intencionales en incluir eso dentro de nuestro proceso de prepararlos. Una cosa interesante que la doctora Patti Jiménez nos comentaba es que cuando comenzó toda esta cuestión del aislamiento y empezamos a identificar y poner a su disposición recursos virtuales en el website del quinto encuentro, vimos que la mayoría de las personas que entraron al website para ver esos recursos, creo que en un espacio de un mes, fueron personas mayores de 65 años, lo cual nunca habíamos visto. Esto quiere decir que no nada más esas personas de esas edades están mucho más abiertas a tener la experiencia virtual de comunicación, de celebración, de recurso, sino que también han encontrado cerca de ellas personas que les han ayudado a manejar estos medios, y eso es algo muy bueno. Gracias, Alejandro. Otra pregunta que tenemos, y no sé si el resto del panel pueda responder, pero ¿cómo se está ayudando a las personas enfermas de COVID-19 que son indocumentados y no tienen seguro médico? No sé si Lía o la hermana Gabriela tengan una respuesta de cómo lo están haciendo localmente. Bueno, nosotros estamos constantemente buscando lugares donde se puedan hacer la prueba y que no les pidan ningún tipo de documentación. Lo que están haciendo, como les mencionaba, en la parroquia, hay muchos lugares alrededor de los Estados Unidos que están haciendo este trabajo gratuitamente y no están pidiendo documentación. Como líderes parroquiales, como líderes diocesanos, nos toca este momento de ponernos las botas y hacer ese trabajo, hacer esas averiguaciones, buscar, llamar primero a Caridades Católicas. Si ellos no saben, los condados muchas veces tienen esa información y si no, hay otras entidades que están dispuestas a trabajar con aquellos que son más vulnerables, con los indocumentados, con los más pobres. Entonces, es bien difícil de nosotros decirles a ustedes en qué lugar en su estado o en su condado puedan encontrar esa información, pero mi recomendación sería refiéranse primero a Caridades Católicas de su diócesis y por ahí pueden empezar también. Gracias, Lía. Hermana. Nosotros también estamos ofreciendo las pruebas gratuitas, ya están yendo hasta las parroquias para que ahí mismo se las hagan gratuitamente. Cuando alguien descubre que tiene el coronavirus, se les envía a una clínica que no les cobre tanto. Generalmente es la clínica donde ellos mismos van, que son las que cobran menos, y se estudia el caso porque muchas veces simplemente lo que necesitan es la cuarentena, guardar la cuarentena, que antes se decía que eran 14 días, ahora son 10 días. Y muchos de los hispanos están usando remedios caseros para curarse y cuidarse. Yo creo que lo más importante ahorita es descubrir quién está infectado para que se aísle, guarde su cuarentena y evitar el contagio, que ahorita eso es lo más peligroso, el contagio. Igual, si comprobamos que necesita ayuda para sus gastos médicos, también de la beca que recibimos nosotros podemos ayudar, pero mucho el remedio ante
cuando se detecta a tiempo la infección, el remedio es el aislamiento, la cuarentena, el cuidado, con remedios caseros muchas veces. Gracias. Antonia Álvarez nos habla, dejó un mensaje sobre la importancia de pues apoyarle a las personas con comida, pero también la importancia del censo 2020. Alejandro, ¿tú puedes hablar por qué es importante la participación? Claro que sí. Muchas gracias, Antonia, por mencionar esto. Ese también yo pienso que es un acto profético y cristiano y ciudadano. Así que es muy importante que nuestro pueblo participe en el censo para hacerse contar. Desgraciadamente, este segundo virus del que yo hablaba está tratando de descontarnos, está tratando de dejarnos en las sombras y como si no estuviéramos, como si no fuéramos, como si no existiéramos. Es muy importante que todas las personas que viven en el país, independientemente de que sean ciudadanos, residentes o personas que no tienen documentos para trabajar o estar aquí, viven aquí. El censo no pone este tipo de diferencias ni condiciones, así es que participen en el censo porque estos números que se traducen cuando son reportadas las personas que viven en las localidades tienen implicaciones para servicios, para recursos, para el condado, para el área en donde ustedes viven. Así es que este es un acto ciudadano, es un acto, incluso en la Biblia vemos que iban para el censo. María y José fueron para censarse, para hacerse contar. Y en aquel entonces, pues era el Imperio Romano el que hacía el censo. Imagínense qué tan seguros han de haber estado con eso. Pero realmente es un acto de valentía y profético el hacerse contar. Es muy importante hacerlo y gracias a Dios lo que escuchamos es que en muchos lugares la gente está tomando esto muy en serio y se está haciendo contar. Gracias, Alejandro. Voy a aquí encontrar otra pregunta. Alía, están preguntando un poquito sobre el círculo de la paz, los círculos de la paz en cuestión de cuándo se formaron y hablar un poquito más de la descripción de qué son. Los círculos de paz son un espacio donde la gente puede compartir sus penas, sus retos, sus miedos. Se entrena primero a los facilitadores. Tienen que ser personas que sepan escuchar, que sepan mediar. No es un espacio para dar consejo, es solamente para escuchar. Nosotros participamos en el entrenamiento Train the Trainer que ofreció Pastoral Migratoria de Chicago. Creo que Patty al final va a pasar esa información. Y entonces nosotros ahora en Baltimore vamos a empezar a entrenar a esos facilitadores. Eso es lo que les podía explicar. Más adelante creo que Patty les va a compartir un poquito más de de dónde pueden contactar, si quieren contactarse directamente con Pastoral Migratoria de Chicago o pues lo pueden también hacer conmigo, pero son espacios ahora virtuales, ¿no? Son como pequeños grupos, no son grupos de oración, no son grupos de mediación, son simplemente un espacio donde la gente viene, se desahoga, comparte y también se proveen recursos, porque en estos espacios cuando la gente viene agobiada, estresada, ¿no? Con muchas cosas que están pasando hoy en día, pues también queremos proveerles a ellos algunos tipos de recursos para la salud mental. Les recomendaría mucho que si tienen el interés, que se pongan en contacto conmigo o directamente con Pastoral Migratoria de Chicago. Muchas gracias, Lía. Una última pregunta que vamos a terminar, que viene del obispo Don Henshin de la Arquidiócesis de Detroit. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Siempre nos acompaña aquí. Tiene una pregunta ya sea para Lía o la hermana Gabriela, que durante este periodo del coronavirus, que si han tenido experiencia de la violencia doméstica y cómo se maneja en la comunidad de habla hispana. Nosotros sí hemos tenido experiencia de esa violencia doméstica
por la tensión que se vive y por el encierro. Lo que hemos ofrecido es acompañamiento espiritual, escucharlos. Tenemos 2 psicólogas que apoyan a dar acompañamientos. Ahorita está haciendo por teléfono. Y también hemos promovido en la estación de radio, para que escuchan los hispanos, aquí se llama La Jefa, y a través del periódico latino, información de que es normal la ansiedad, de cómo pueden manejar estos problemas que están experimentando ahorita, que esto es pasajero, como un acompañamiento a través también de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, ahí en estos medios informamos del virus. Es el miedo también que sienten ante el virus porque no están bien educados. Entonces, a través de estos medios estamos tratando de dar información adecuada de cómo cuidarse emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y cuando vemos que es un caso así como más extremo, pues sí vamos, los visitamos personalmente o abrimos un espacio en la oficina para atenderlos, porque a veces les arrebasa su situación. Y si es necesario, los referimos a una ayuda ya más profesional, psiquiátrica o otro tipo de ayuda. Pero en general estamos viendo que lo que la gente necesita es hablar, desahogarse y estar mejor informadas sobre que lo que pasa ahorita es temporal, es una realidad que se puede manejar mientras se mejore la comunicación entre ellos como pareja y con la familia. Muchas gracias. Quiero dar tal vez 1 o 2 minutos al panel si no tienen algún comentario para cerrar o algo que tal vez pensaron y dijeron, ay, quisiera agregar esto para finalizar antes de dar los anuncios. Alejandro, ¿tenías algo? Bueno, ciertamente en términos de la violencia doméstica y claro, esto no es único al pueblo hispano, todos los pueblos, todas las personas, sobre todo cuando están en situación de desempleo, de falta de recursos, de confinamiento, de falta de espacios, hay una tendencia a responder de manera que a veces es violenta y es importante que sepan pues, que esta situación es pasajera. Yo enfatizaría también el hecho de que es muy importante de que entendamos de que el maltrato de otra persona es inaceptable también y que cualquier acto de violencia doméstica es un acto contra esa persona y contra Dios. Y que la gente tiene que, si acaso hay momentos de enojo, hay momentos de falta de control, que por lo menos haya la capacidad de reconocer que eso no es algo que se debe hacer. No debes tú lastimar sobre todo a sus seres queridos y pedir perdón y tratar de no volverlo a hacer y realmente buscar la ayuda que te lleve a no volverlo a hacer, ¿no? Entonces, yo sí quería enfatizar eso, de que la violencia, ya lo dice bien el dicho, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Así es que no nos digan que es cultural, es una falta de respeto y algo que no se debe dar. Bien, voy a terminar con los anuncios porque solo tenemos 2 minutos. Gracias al panel. Conforme cerramos, déjeme prender mi cámara aquí. Conforme cerramos este webinar, los invito a compartir con sus compañeros para que nos acompañen en futuros webinars. Ustedes van a recibir una invitación por medio de su correo electrónico. Siéntanse libres de compartir la invitación a los webinars y también van a recibir un enlace a la grabación de este webinar. Por favor, compártanlo con ya sea compañeros o amistades para que ellos también puedan beneficiar de esta experiencia formativa. En cuestión de nosotros de webinars, vamos a tomar unas semanas porque tenemos un trabajo que tenemos que llevar a cabo el mes entrante. Entonces, nosotros vamos a tomar unas semanas y regresamos a fines de junio, yo creo. Pero sí van a seguir NFCYM ofreciendo talleres en español. Entonces van a seguir recibiendo invitaciones a participar. El próximo, incluso, seminario web es mañana, administrando las finanzas personales en tiempos de crisis.
y va a ser ofrecido por Roberto Navarro, que trabaja para Catholic Relief Services. Es mañana, viernes 22 de mayo, a las, bueno, debe ser 2 p.m., ¿no? AM, y a las 5 p.m. tiempo este. Entonces, por favor, siéntanse libres de participar y inscribirse. Quiero dar muchas gracias a nuestros panelistas y a cada uno de nuestros participantes por acompañarnos hoy, el día de hoy, aún más por su compromiso de acompañar a la población hispana, especialmente a la comunidad indocumentada. Y pues muchas gracias y que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.